Buenos días, Dios les bendiga. Gracias por subir el púlpito aquí. No es que yo sea importante, lo que pasa que como ya me está saliendo joroba y iba a estar así en el escalón, por eso les pedí que se lo pudiéramos subir aquí arriba. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que una de sus metas para el 2025 haya sido santificar a Cristo en sus corazones. Y a eso los quiero invitar hoy. Sin más preámbulo, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, por un día más de vida, de predicar su palabra. Gracias al pastor y espero que no haya repartido jitomates. Y sean todos bienvenidos a la iglesia Gesell, hermanos, Dios les bendiga. Y me gustaría que fueran a sus Biblias, teléfono, tableta, lo que tengan, a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y estaremos leyendo versículos 13 al 15, que no los vamos a escudriñar, pero algo superficial, y yo espero que esta palabra nos hable a todos hoy. Y que esa sea nuestra meta, no para el 2025, para hoy saliendo del servicio, empezar a santificar a Cristo en nuestros corazones. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 15, lo leo y me siguen en sus Biblias. Yo tengo la Biblia de las Américas, y leo, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y quién nos podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Hasta ahí. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones a través de tu palabra. Si tu Espíritu Santo no obra, Señor, de nada sirve que yo esté aquí. Haz tú la obra, Señor, en los corazones, en las mentes de todos los que escuchan y aún en mi corazón. Señor, háblanos a través de tu palabra, que sea de bendición y edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién se ha dado cuenta que nadie está exento del sufrimiento? Que ese va a ser parte de mi tema el día de hoy, basándome en el versículo 14, dice: pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Ahí es donde me voy a centrar, y a este mensaje le voy a titular: sufriendo por la justicia en el temor del Señor. Y para entrar en contexto, Primera de Pedro capítulo 3, al principio de este capítulo, Pedro nos habla de llevar una vida irreprochable, nos habla de los deberes conyugales, de cómo deberíamos llevar una vida santa en nuestro hogar, y esto aplica a todas las esferas de nuestras vidas. Después de los versículos 8 al 12, Pedro nos habla de lo que debemos hacer para llevar una vida feliz en Cristo Jesús. Y del versículo 13 en adelante, el enfoque es el sufrimiento, el sufrir por la justicia, el sufrir por la verdad, el sufrir por el evangelio, el sufrir bien. Nadie está exento de sufrir. Todos vamos a sufrir. Pero Pedro nos hace un llamado a sufrir bien, por la justicia, por tu fe, por el Señor. Y yo espero que esto nos ayude aquí en adelante y podamos sufrir mejor, sufrir bien en Cristo Jesús. Porque todos podemos sufrir, ya sea por una
mala causa o por una buena causa. Y aunque podemos sufrir por hacer lo malo, yo me voy a enfocar, de acuerdo a Pedro, en cómo sufrir por hacer lo bueno, por hacer lo justo, de acuerdo al apóstol Pedro. Nosotros como hijos de Dios podemos sufrir por ambas razones, por ambas causas. Y como introducción me gustaría leer los versículos de ese mismo capítulo 10 y 11. Dice Pedro: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Detrás de estos textos hay un principio muy importante. Muchas veces nuestro sufrimiento en este mundo no es por causa de lo bueno, tenemos que ser honestos, sino todo lo contrario. Por haber usado mal nuestra lengua o por una conducta inapropiada. Posiblemente esa infracción, ese ticket que te acaban de dar, no es porque eres cristiano, es porque ibas en exceso de velocidad, o posiblemente te pasaste una luz en rojo y estás sufriendo las consecuencias por haber transgredido la ley. Posiblemente tal vez fuiste despedido de tu empleo, pero no por tu fe, no porque eres cristiano, sino porque llegabas tarde. O posiblemente usaste mal tu lengua e insultaste a tu patrón o algún compañero de trabajo con esa misma lengua con la que venimos a alabar a Dios aquí los domingos. Posiblemente tu enemistad con tu vecino no es porque eres cristiano. Posiblemente es porque le hablaste mal o insultaste. Posiblemente. Muchas veces nuestros problemas en el matrimonio no es porque somos unos creyentes maduros. No es porque somos cristianos. No es porque tenemos un excelente testimonio que todo el mundo puede ver. Una mujer pudiera estar sufriendo o experimentando el dolor por no sujetarse a su marido. Y tal vez un marido está sufriendo las consecuencias de no tratar a su esposa como un vaso más frágil. Y está sufriendo en su matrimonio, pero no porque es cristiano. Y eso no es sufrir bien. Eso no es sufrir bien. Posiblemente estamos experimentando dolor y sufrimiento porque no refrenamos nuestra lengua. Porque hablamos engaño, porque no hicimos lo bueno sino lo malo, porque no nos apartamos del mal, porque no buscamos la paz. Pero Pedro también enseña, y esto es lo más importante para nosotros como cristianos, y si tú no conoces a Cristo, también es muy importante para ti. También enseña que tú pudieras estar sufriendo por hacer lo bueno, o experimentando el dolor por hacer lo bueno. Y este pasaje tiene como enfoque el cómo ver, cómo enfrentar, cómo reaccionar a ese sufrimiento por la justicia, por hacer lo bueno. Nosotros como creyentes, recordemos, hay dos formas de sufrir: por hacer lo bueno o por hacer lo malo. Tú puedes estar sufriendo por hacer lo que Dios manda. Y esto es muy importante, que aunque nosotros no sufrimos como estos quienes recibieron la carta de Pedro, lo cierto es que se sufre por hacer lo bueno. Y si no me crees, atrévete a pararte en un colegio, en una universidad, y diles que crees en la creación. Atrévete a eso. O si no, atrévete a hablar en contra de el aborto, en contra de la homosexualidad. Te reto a que en esta sociedad hables de eso, por hablar lo correcto, por hablar lo bueno, lo que es la voluntad de Dios, y vas a sufrir por eso.
Pero muchas veces yo no sé por qué nos detenemos. Bueno, sí sé. Muchas veces puede ser porque no tenemos el conocimiento de cómo presentar el Evangelio y dar esperanza de nuestra fe. Y muchas veces es por temor a los hombres. Pero Pedro nos va a enseñar a sufrir bien, a sufrir por lo bueno. El versículo 14, 13 y 14, hay dos cosas que quiero leer. El versículo 13 dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Y el versículo 14 dice, pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. ¿Cómo enfrentamos esta realidad? Esto de sufrir. Y aprovechando que hay jóvenes, muchachitos que van a la high school también. Muchas de las veces tú das lo mejor de ti en la escuela, en el trabajo, en esta sociedad, trata de hacer lo mejor y te va mal y posiblemente piensas, Dios está en contra mía. Pues déjame decirte que si te está yendo mal, pero estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te está respaldando. Dios está contigo. Aunque te esté yendo mal, pero si haces la voluntad de Dios, Dios está de tu lado. No importa cómo te esté yendo. Dios está ahí para respaldarte. Eso es lo que Pedro nos está diciendo en el versículo 13. Y dice Pedro, lo que resalta Pedro es que aquí dice en el versículo 13, dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Y quiero recalcar esa palabra celo. Dice Pedro que el que tiene celo por hacer lo bueno, Dios lo respalda. Y esa palabra celo aquí es la palabra donde se desprende la palabra celote. ¿Quién se acuerda de los celotes de Israel? Los celotes eran unos judíos patriotas que defendían su nación y se iban a la guerra contra Roma para defender su nación porque ellos amaban su nación. Ellos tenían celo por su nación. Ellos peleaban por su patria. Y Pedro, de alguna manera indirecta, o así lo aplico yo, de alguna manera indirecta, Pedro nos está diciendo que tengamos celo por hacer lo bueno, que así como los celotes aún su vida daban por esa nación, por celo de su nación, que con ese mismo celo nosotros defendamos la verdad de Dios, que con ese mismo celo nosotros exaltemos a Cristo, levantemos a Cristo en nuestros corazones. Ayer fuimos a un cumpleaños de mi sobrino. Y en la invitación decía, yo me di cuenta ya cuando llegué, que cada quien llevara su playera de fútbol, su jersey de su equipo favorito. Yo no llevaba, yo no sabía. Pero estaban discutiendo porque el Real Madrid no sirve, el Barcelona no sirve, el Cruz Azul no sirve para nada, pero no eran bromas. Con pasión defendían aquella camiseta, aquel equipo al que le van. Bueno, con esa pasión tú deberías defender la verdad, lo que es bueno, lo que es justo, el Evangelio, tu fe. Con esa pasión que llevó a los celotes, también nosotros debemos esforzarnos delante de Dios. En Tito 2:14, hablando de Jesús, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Hermano, pero las obras no salvan. Correcto, pero Cristo nos salvó para hacer obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras no salvan, pero si tú no obras con justicia, la pregunta es, ¿serás salvo? Examinaos, dice Pablo a los Corintios, examinaos vosotros mismos para ver si estás en la fe, al no ser que sean reprobados.
Yo creo que es tiempo de examinar, hermano, nuestra conducta. Es tiempo de examinar nuestros caminos, enderezar lo torcido. Porque muchos estamos sufriendo, pero no por el Evangelio, sino todo lo contrario, por temer a los hombres o a cualquier otra cosa menos a Dios. Y más adelante vamos a ver qué es santificad a Cristo en vuestros corazones. Tiene que ver con el temor a Dios. Así que dice Pedro, en el versículo 13, que aquellas personas que tienen celo por lo bueno, de hacer lo bueno, en sentido general, están destinados a ver días buenos, de acuerdo a lo que acabamos de leer en versículos 10 y 11. No en todas las circunstancias, pero por lo general. Es un principio, no una promesa, pero es un principio que por lo general los que hacen la voluntad de Dios, que tienen celo por lo bueno, por lo justo, por el Evangelio, están destinados a ver buenos días aquí, de este lado de la eternidad. Si usted hace lo bueno en esta nación, lo usual es que las autoridades estén de su lado. No lo castiguen, sino lo recompensen. Si usted tiene celo por lo bueno en el trabajo, la idea es de que lo traten bien y con respeto y que hagan justicia de acuerdo a su desempeño y su labor. Esa es la regla general. Si usted se aferra a hacer lo bueno, si usted muestra tener celo por lo bueno, lo general, no siempre, por lo general, es que una esposa creyente gane al esposo para Cristo con su conducta. Por su conducta puede ganar al esposo para Cristo. Y yo les puedo decir por experiencia que eso es verdad. Mi esposa conoció primero que yo al Señor y cuando ella empezó a ir a la iglesia impactó mi vida. Me daba más coraje porque no había excusas para maltratarla. Pero una mujer creyente que tiene un marido incrédulo y hace la voluntad de Dios, aunque sufra por la justicia, por lo bueno, por el Evangelio, va a impactar a su cónyuge. Si es una mujer o es un hombre. Porque la receta para el divorcio es hasta que ella cambie, yo cambio. Hasta que él cambie, yo cambio. Nos vemos en el juzgado. Entonces, ¿qué debo hacer? Cambia tú. Sufre bien, sufre por la justicia. Aunque estés sufriendo, pero si es por causa del Evangelio, estás sufriendo bien. Estás sufriendo bien. El testimonio, en sentido general, es que si el esposo se esfuerza y tiene celo y pasión por tratar a su esposa como Dios manda, es que ella sea ganada para Cristo. Independientemente de lo que ella haga o de lo que no haga, aquí lo que importa que si tú eres creyente es qué estás haciendo tú. Tú eres el que tienes que alinearte con el Evangelio. Tú eres el creyente. Tú pones el ejemplo, tú sufres por causa de la justicia y eso es sufrir bien. Eso es parte de sufrir bien. Recuerde, el que quiere ver buenos días en esta tierra, refrene su lengua del mal, no hable engaño, haga el bien, apártese del mal, busque la paz y sígala. Un hombre que se llama Ed Boon dice sobre este pasaje: los gobernantes son instituidos por proteger a los que hacen lo bueno. Eso es lo que generalmente sucede. Los amos o jefes usualmente no castigan a los siervos que hacen lo que se les pide. Las esposas con esposos paganos pueden ganarlos con una conducta casta y respetuosa. Fin de la cita. Sin duda, es verdad esto que dice. Así que Dios, en términos generales, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, Él está de tu lado. Él está de tu lado. Aquí y ahora, dándote días buenos y paz por hacer lo bueno. Pero no solamente aquí, de este lado de la eternidad, sino también allá.
Dios también respalda allá, en el reino de los cielos, a los que sufren aquí, en este mundo, por causa de la justicia, por hacer lo bueno. Dice el versículo 14, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Pedro no es insensible a la realidad de que vamos a sufrir. Pedro sabe que es posible que por hacer lo bueno suframos, sobre todo en este mundo que habla las tinieblas y no ama la luz. Noé, ¿qué pasó con Noé? Su fe condenó al mundo. ¿De qué estoy hablando? Que por tener celo por lo bueno, que por tener celo por la justicia, por el evangelio, por tu fe, aquellos que te rodean, los puedes provocar a ira con tus buenas acciones, porque tus buenas acciones condenan sus acciones, porque como andas en luz y ellos en tinieblas, se van a sentir condenados por tu buen testimonio, por tus buenas obras, porque tus obras son hechas en Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando levantas una piedra? Hay un montón de animalitos abajo. La levantas y empiezan a correr por todos lados a esconderse. ¿Por qué? Porque quedaron expuestos a la luz y ellos están acostumbrados a vivir en la oscuridad. Cuando tú expones la maldad del impío con tu buen testimonio, pasa eso. Que la luz de Cristo en ti alumbra esas tinieblas y ya sea que se escondan más o terminen recibiendo el evangelio, pero tiene que ver con tu testimonio. Tiene que ver con tu testimonio. Entonces, así que prepárense a sufrir por lo bueno. Los invito, yo nunca he invitado a toda la iglesia, los invito a sufrir, pero a sufrir bien, a sufrir por la justicia. Entonces, ¿se sufre por lo bueno y por lo malo? Así es, desafortunadamente, pero tú puedes escoger sufrir por la justicia, por tu fe, por el evangelio. Pedro nos dice que si sufrimos por hacer lo bueno, Dios nos respalda, no solo aquí, sino también en el mundo venidero, si sufrimos por lo que es bueno. Y aquí en este pasaje, hermanos, la palabra aquí que se traduce como dichosos, en el versículo 14, dice, pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Esa palabra, Macarios, significa dichosos, bienaventurados, felices. ¿Cuántos Macarios hay aquí? Y si no hay, los invito a que se cambien a Macarios. Esa misma palabra se usa, y les voy a leer en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo, voy a leer desde el 10 al 12. Dice Mateo 5:10, bienaventurados, Macarios, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y dice, regocijaos. ¿Te están insultando? Regocíjate, pero por tu fe. Si te están insultando porque eres cristiano, regocíjate, porque tú tienes una recompensa en los cielos. Somos dichosos también allá en el reino de los cielos, porque Dios nos respalda con días buenos. Pero si aún sufrís, dice Pedro, por causa de la verdad, por causa de la justicia, por causa del evangelio, por causa de lo bueno, somos dichosos, porque nuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Quién está dispuesto a sufrir por lo bueno? Gloria a Dios. Tenemos una gran herencia en los cielos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro 1, 3 y 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita.
En la Reina Valera dice inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que dice el mismo apóstol Pedro. La pregunta es, ¿estoy sufriendo por lo bueno, por el evangelio, por lo justo, por hacer lo correcto y decir lo correcto? ¿O estoy sufriendo por mis malas decisiones, mis mala conducta? Si estamos sufriendo bien por la justicia, Dios está de nuestra parte, aunque a veces no parece, pero Dios está ahí. ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando estamos sufriendo, padeciendo por hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios? Voy a leer otra vez el versículo 14 y 15. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. El principio general de estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, es que en medio de este sufrimiento por causa de la justicia, lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes es poner a Cristo en alto. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Levantar la bandera del cielo. Poner a Cristo en su lugar. Levantar a Cristo. Ponerlo en alto. Pero eso empieza en nuestro corazón. Eso es algo interior. Dice el autor Tim, cuando ponemos a Cristo en alto, en nuestro corazón, el resultado será inevitable. Daremos un testimonio valiente y humilde y de nuestra fe y nuestra esperanza. De acuerdo con el versículo 14, pero aún si sufrís por causa de la justicia, estamos llamados, dice Pedro, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Estamos llamados a echar fuera el temor de los hombres. Y esto pasa mucho cuando estoy, ya sea en el trabajo, ya sea el joven que está en la high school, con sus amistades, con los compañeros de escuela, en esta sociedad. Nosotros como hijos de Dios tendemos a evitar el sufrimiento. Tendemos a evitar el sufrimiento por la justicia. Ya sea que te aísles y te alejes de ese grupo de personas, o sea que te amoldes a ese grupo de personas. Siempre pasa algo parecido. Si te amoldas al grupo, no vas a sufrir, pero no serás sal de la tierra. Si te aíslas, si te alejas de ese grupo para no sufrir por causa de tu fe, no vas a sufrir, pero no vas a ser la luz del mundo. Y no pondrás a Cristo en alto. Pedro nos enseña que sabiendo que Dios está de nuestra parte, no nos dejemos amedrentar de ellos, ni permitamos que el temor nos paralice. Tenemos que perseverar en hacer lo bueno y decir lo que es correcto delante de Dios. El temor en veces nos detiene, pero recuerda lo que dice el Señor en Mateo 10:28. Un pasaje muy conocido. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si aún en la soberanía de Dios permite que suframos por su causa y te quiten el cuerpo, no te preocupes, te será devuelto en la resurrección. Tenemos una herencia, hermanos, que el mundo no nos puede quitar, ni siquiera la muerte. También Pedro nos dice en el versículo 15, sino santificad a Cristo en vuestros corazones. Y para eso voy a pedirles que vayamos a Isaías capítulo 8. No voy a ahondar en estas palabras, simplemente voy a decir lo que dice Isaías sobre este texto y un ejemplo
de este texto. No voy a hacer ni exégesis, no voy a hacer mucho, hermano. Simplemente voy a leer Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Y si quiere, márquelo, hermanos, porque está vinculado con Pedro. Está vinculado con este versículo 15. Dice, versículo 12, no digáis, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Yo estoy convencido de que Pedro se inspiró de este pasaje cuando dijo, santificad a Cristo en vuestros corazones. ¿Qué está pasando en esa historia? En ese tiempo, Acaz, rey de Judá, se entera de que Efraín y Aram se aliaron para ir a atacar a Acaz, al rey de Judá. ¿Y qué hace Acaz? Se alía a Asiria para hacerle frente a estos dos que vienen contra él. Bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema es que ya Dios le había dicho que Él iba a destruir esas dos naciones. Ya les había dicho que iba a destruir esas dos naciones. Ese es el problema. Acaz, el rey de Judá, estaba aterrorizado por Efraín y Aram. El problema es, hermanos, que Dios ya le había prometido a Acaz que él se iba a encargar de ellos. Y él, en vez de acudir a Dios, se va a Siria, a un ejército pagano. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Que en vez de temer a Dios, temió a los hombres. En vez de confiar en las promesas de Dios, confió en un ejército pagano para ir a hacerle frente a aquellas otras dos naciones, en vez de confiar en lo que ya Dios había prometido. Por eso dice aquí, en el versículo 12, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Esa palabra aterroricéis, Pedro la cambió en 1 de Pedro 3. Acaz confió más en un ejército enemigo. ¿Por qué? Porque le tuvo más miedo a los hombres que temor a Dios. Así que la manera de tener por santo al Señor, de manera de santificarlo a Él, es temiéndolo a Él y no a los hombres. ¿Cómo santificas a Cristo? ¿Cómo santificas al Señor? Cuando haces su voluntad. Cuando yo leo en la Biblia, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y me importan 3 pepinos, yo le temo a los hombres o a cualquier otra cosa, menos a Dios. Lo que Él me está diciendo, yo lo estoy pasando por alto. Porque en realidad no tengo temor de Dios. Si no me importa lo que Dios me está diciendo en su palabra, no tengo temor de Dios. Así de sencillo. A veces no tenemos el conocimiento, hermanos. Pero leamos la palabra de Dios. Miren, del versículo 15 de 1 de Pedro 3, se han escrito libros. Pero tú no necesitas leer libros, tú ocupas leer tu Biblia para saber cómo santificar a Cristo en tu corazón. Porque ese versículo está muy bonito y suena bien, pero en la práctica hay veces nos falla. Porque hay veces por temor a los hombres no sufrimos por la justicia, no sufrimos por el evangelio. O nos da pena o nos da miedo, pero mejor nos vamos de ahí porque hay una comunidad acá que no cree en Dios. ¿Y qué me van a decir? No te esperes para el 1 de enero, hazlo hoy, empieza hoy, alíñate con el evangelio y habla de Cristo aunque sufra las consecuencias. Porque si tú has creído en Él, tú sabes que tienes una herencia en los cielos, incorruptible, inmarcesible, eterna.
Y esa debería ser tu esperanza. Así que la manera de tener al Señor por santo, la manera de santificarlo en tu corazón, es no teniendo miedo, no temerle a lo que los hombres temen. ¿A qué le temen los hombres? ¿A otros hombres? No a Dios. Tú témele a Dios. ¿Tú quieres temerle a alguien? Témele a Dios, no a otros hombres. Y cuando tú le temes a Dios, entonces tú haces la voluntad de Dios. Cuando tú le temes a los hombres, haces un lado a Dios y haces lo que a los hombres les parece mejor. ¿Quieres santificar a Cristo en tu corazón? Sufre por causa de su palabra, por causa del Evangelio. ¿En qué sentido debemos temer a Dios? Dice Tim en un libro que se llama Estaciones de Aflicción. Dice, está un poco larga la cita, pero es importante. Dice, los teólogos siempre han distinguido entre el temor de un esclavo y el de un hijo. El esclavo, natural y apropiadamente, temerá a un amo malvado que sea propenso a agredirlo con ira. El esclavo se postrará y suplicará, esperará y rogará para liberarse del látigo, para no sufrir dura e injustamente. El temor del hijo, nuestro temor, el temor del hijo, no podría ser más distinto que el temor del esclavo. Un hijo honorable, de forma natural y apropiada, también temerá a un padre bueno y amoroso, pero su motivación no es el miedo a las consecuencias, sino el deseo de evitar causar vergüenza o reproche a aquel que ama. Lo voy a repetir. Un hijo honorable, de forma natural y apropiada, también temerá a un padre bueno y amoroso, pero su motivación no es el miedo a las consecuencias, sino el deseo a evitar causar vergüenza o reproche a aquel que lo ama. Y sigue diciendo Tim, si siente ansiedad, no es por temor a la tortura o el castigo, sino por temor a desagradar o deshonrar al Padre que tantas veces le ha demostrado su amor tan abundantemente. ¿Qué diferencia de temor de alguien que teme a Dios y alguien que no teme a Dios? Nosotros no estamos esperando el latigazo, sí hay disciplina, pero cuando nosotros tememos a Dios, no es porque estamos temblando de miedo, porque si no lo hago me castiga. Es porque ya lo conocemos, ya lo amamos, queremos agradarlo, no queremos avergonzar el Evangelio. Si nosotros nos alineamos con el Evangelio, no desagradamos a Dios, nuestro testimonio habla mucho también. El que teme a Dios prefiere desagradar a los hombres y enfrentar a los hombres antes que desagradar a Dios y enfrentar a Dios. El temor a los hombres es una ofensa contra Dios, porque es una forma de decirle a todos los que lo rodean que yo no confío en las promesas de Dios. No confío en sus promesas. No son suficientes para darnos esperanza. Cuando yo no temo a Dios, eso es lo que yo le digo a todos los que me rodean a través de mi vida. Cuando yo temo a Dios, a mí me da miedo estarle fallando tan seguido. Y he hablado del matrimonio porque Pedro empieza a hablar del matrimonio en el capítulo 3. Pero hermanos, ponte a pensar en esto. Si tú temes a Dios, tú deberías estar luchando por tu matrimonio. Teme a Dios y no a los hombres. Cuando hagas lo que es bueno delante de Dios, cuando muestres celo y pasión por la justicia, prepárate porque alguien va a salir en tu contra. Pero ese es el momento de reverenciar a Cristo, de poner su nombre en alto. ¿Cómo? No temiendo a lo que todo el mundo teme, sino temiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha hecho tantas promesas. Y si las creemos, hermanos, debiéramos actuar como si las creyéramos. Teme a Dios, confía en sus promesas y que sus promesas
echen fuera el temor de los hombres. De nada le sirve al hombre ganar el mundo si no tiene a Cristo. Y por cuestión del tiempo, yo quisiera decirle 7 razones por las cuales tenemos nuestra esperanza en Cristo. Versículo, otra vez en Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, para hacerlo con mansedumbre y reverencia. De este versículo pudieran salir 20 prédicas. Pero hermanos, lo que nosotros necesitamos es leer la palabra de Dios para saber cómo dar razón a aquel que nos la pide de nuestra fe, de nuestra esperanza. ¿Qué ha hecho Cristo para darnos esperanza? Tú no necesitas hablar de esto desde un punto filosófico, histórico. Lo que tú necesitas simplemente es leer tu Biblia. Bueno, necesitamos leer la Biblia. Y te voy a dar 7 razones que también están aquí en Pedro. No nos vamos a ir de Pedro, para ir terminando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice lo siguiente: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en esos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Primer punto, Él se manifestó, Él se encarnó. Capítulo 1, versículo 3, dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Capítulo 2, versículo 24. Porque toda carne es como la hierba, lo que cantaba el hermano hoy, y toda su gloria como la flor de la hierba. Cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Él tomó nuestro lugar, Él resucitó, Él se manifestó. Versículo 22 del capítulo 3, cuarta razón, 3:22, dice lo siguiente: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. En cuarto lugar, Él tiene la autoridad. Capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él nos lleva al Padre. Esa es otra razón por la cual defender mi esperanza en Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 13, ahí de Pedro: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Cristo regresa. Otra razón para defender tu fe, tu esperanza. Y versículo 7 del capítulo 1 dice lo siguiente: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Séptima razón: las pruebas que nosotros pasamos cuando sufrimos por la justicia traen gloria, alabanza y honor a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú sufres por la justicia. Así que la razón de mi esperanza es que Cristo se encarnó, Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo reina, Él tiene la autoridad
y Él regresa y estaremos con Él para siempre. Esa es mi esperanza. ¿Cuál es la tuya? Esas son mis razones para aquel que me pregunta, ¿por qué tú crees lo que crees? ¿Por qué tu esperanza está en ese Cristo? Por todo esto que les acabo de mencionar. Si sufrimos por la justicia en el temor del Señor, todo trabaja para bien para todos los hijos de Dios. Pero si tú no tienes a Cristo, no estás sufriendo bien, porque no estás sufriendo por la justicia. Tú necesitas a Cristo en tu corazón para poder santificarlo, levantarlo en alto y un día estar con Él para siempre. Tú necesitas, como dijo Pedro, renacer de nuevo. No solo del agua, también del Espíritu. Tú necesitas a Cristo para salvación. Si tú no tienes a Cristo, tú necesitas a Jesucristo. Primeramente en tu corazón, ahí empieza la santificación o poner a Cristo como santo en tu corazón. Dios los bendiga, hermanos. Si el pastor nos puede despedir con una oración.